Hola, hola, hola. Hola Noé, hola Flor. Perdón la demora. Tuve un problema con la red. Hola Fer. Bueno, ahí veo que se unió Maggie, la vamos a invitar. Hola Eli, hola Flor, hola Euge. Hola Hola, Maggie. ¿cómo estás? Bien, perdón la tardanza, tuve un Pasa problemita nada. técnico. Bien, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, con un poco de calor nada más. ¿Vos? Igual, sí, estoy con el ventilador acá al lado. Yo también, no El- se escuchan, ¿no? no, yo no lo escucho. Listo. Genial. Bueno, yo no me llegué a presentar porque como entré así medio tarde, bueno, yo soy Paula Antonella Pacinato, para les que no me conocen, integrante de Reveladas. Web. Y bueno, hoy vamos a charlar con Magalí Rivas, que es integrante de el taller ecologista de la parte de ecofeminismo. Aprovecho para decirles que les que no siguen las páginas pueden seguirnos a taller y a Reveladas. Es @taller ecologista, ¿no? Así nomás. Taller Ok. ecologista. Bueno, así que tarea para les que estén viendo y escuchando. Bueno, arrancamos. ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchás ok? Perfecto, ¿todo? ¿Vos? Sí, yo bárbaro. Bien. Bueno, genial. Bueno, para arrancar, la idea es charlar un poco sobre, bueno, la parte de ecofeminismo que abarca la ONG de taller ecologista y bueno, empezar también a hablar un poco sobre el impacto ambiental, ¿no?, de la contaminación en mujeres y disidencias, que es un poco lo que nos une como a ustedes como organización, la parte de ecofeminismo y a nosotras como medio, ¿no?, de comunicación feminista y de mujeres y disidencias. Bueno, comenzar preguntándote, Maggie, bueno, de qué se trata el ecofeminismo, qué es el ecofeminismo. Es algo bastante complejo, pero voy a tratar de sintetizarlo un poco. Nosotros siempre Sí, decimos que es no solamente una teoría o un paradigma, una forma de ver el mundo, sino que también es una praxis política, o sea, es una práctica que se traduce en una forma particular de cambiar el mundo. En principio se habla de una parte más teórica y de una parte más práctica, porque se suele pensar, hay como un prejuicio, un desconocimiento de que el ecofeminismo es una corriente teórica europea, si se quiere, o primermundista, cuando en realidad sí, en América Latina y en Argentina podemos observar claramente un montón de prácticas ecofeministas, ¿no? Pasa un poco como con el feminismo, que muchas personas no se autodenominan feministas o sí, ecofeministas, pero llevan adelante prácticas que se pueden identificar como tales. Entonces, ese origen, si se quiere, europeo, está relacionado con que el concepto ecofeminismo es acuñado por primera vez por una francesa, ¿no?, que se llamaba Françoise Dubon, que lo usa por primera vez el concepto de ecofeminismo en un libro que se llama Feminismo Muerte, en los años 70. Y ella ahí básicamente lo que plantea es que hay una suerte de necesidad de apropiarnos de las mujeres de nuestro cuerpo, criticando lo que es la sobremedicalización, ¿no? Se habló mucho en ese primer ecofeminismo de lo que es el tema anticonceptivos, de cómo se sí, utilizaban los cuerpos de las mujeres para
experimentar en este sentido, o el control de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Ese primer ecofeminismo también va a traer algo muy valioso, que es esta idea de pensar la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? De reconectar la sociedad en general con esa naturaleza, desmercantilizarla, no verla como una mercancía, ¿no? Y fundamentalmente esto, advertir esta violencia que se venía ejerciendo sobre los cuerpos, sobre la salud de los cuerpos de las mujeres y de sus comunidades, más que nada lo que son, bueno, todo lo que es industria química, agrotóxicos y demás. Luego en lo que son los 80, ya los 90, surge lo que es atendiendo, ¿no?, al momento histórico del feminismo, que era esta idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Advertir que esa relación que se hacía, esa asociación entre mujer, naturaleza y cuidado, es una construcción sociocultural y que de alguna manera el patriarcado en alianza con el capitalismo lo que hace es invisibilizar dos procesos fundamentales que hacen posible la vida en el planeta. Uno son los trabajos de cuidado, que son llevados adelante en su mayoría por mujeres y feminidades, y por otro lado, todo lo que son los procesos, los ciclos de la naturaleza que comienzan a sufrir modificaciones ya hace muchísimo tiempo por impactos antropocéntricos, es decir, la naturaleza no está funcionando normalmente, no se está respetando sus ciclos, sino que a partir de la mano del hombre, la tecnología, la industrialización, la modernidad y el desarrollo, se mercantiliza esa naturaleza, ¿no? No reconociendo los límites. O sea, no se reconocen los límites ni de los cuerpos de las mujeres, para todo lo que es el trabajo de cuidado, se violentan esos cuerpos en estos contextos de extractivismo, y al mismo tiempo la naturaleza es básicamente destruida. Entonces, estas son las cuestiones que se comienzan a trabajar más en los 80 y en los 90. Hay diferentes referentes del primer ecofeminismo, más bien Bandara Shiva, de este ecofeminismo que viene a traer esta parte constructivista, están Yayo Herrero, Alicia Puleo, y después, justamente a partir de estos dos procesos que te comentaba, se invisibilizan, surgen dos conceptos base del ecofeminismo, que es reconocernos interdependientes y ecodependientes, ¿no? Reconocer que durante toda nuestra vida, y en algunos momentos más que otros, dependemos de que alguien nos cuide, ¿no? Exacto, sí. Y después que somos ecodependientes, ¿sí? Reconocernos ecodependientes, es decir, si el mundo llega al colapso, el mundo va a seguir existiendo, los que nos vamos a sentir más vamos a ser nosotros, ¿no? Una versión súper colapsista de la crisis socioecológica en general. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales para entender al ecofeminismo, ¿no? Desde una perspectiva feminista, socioambiental, es decir, que considera al ser humano como parte de la naturaleza, ¿sí? No como algo separado o superior, Sí. y romper un poco con esas dicotomías donde lo que son los trabajos de cuidado, tanto sobre los seres humanos como sobre la naturaleza en general, no deben recaer solo sobre las mujeres, ¿no? Sino que debe haber una visibilización de estas dos dependencias, y que deben ser politizadas y democratizadas, ¿sí? Para que todos nos sintamos interpelados para ese cuidado, ¿no? Y para esas luchas. Entonces, un poco el ecofeminismo viene a traer todo esto. En América Latina, como te decía, se pueden observar prácticas, ¿no? O sea, todas estas herramientas teóricas que yo te comento para ponerle palabras a estas prácticas, sí, se han desarrollado mucho más quizás en el ámbito de otras coordenadas geopolíticas, ¿no? Pero en América Latina, si queremos pensar el ecofeminismo en América Latina, es importante mirar lo que son las luchas ecoterritoriales, ¿no? Por ejemplo, el protagonismo de las mujeres en asambleas por el agua, como en el caso nuestro, en diferentes espacios de lucha socioambiental, las mujeres tienen un protagonismo. Ahora, cabe preguntarse por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos más porque ese presentes? vínculo, ese vínculo que por ahí compete o que
leía yo justamente esto, que las mujeres somos principales en las ONG y en las causas de defensas ambientales. O sea, la mayoría estadísticamente, digamos, están a la cabeza, digamos, de esta lucha. ¿Por qué se da esta cuestión? Tal cual. Eso básicamente, bueno, tiene que ver con lo que venía diciendo, esa mayor cercanía que tenemos al cuidado del ambiente, o sea, está íntimamente relacionado con la división sexual del trabajo, en primer lugar, ¿no? Y con una relación, que es un proceso sociohistórico complejo, pero que hace que se relacione mujer-naturaleza, hombre-cultura, ¿no? Sí. No voy a entrar en detalle sobre ese proceso, pero bueno, digo, hay que romper con esas dicotomías y este mayor protagonismo que tenemos hace que de alguna manera seamos las primeras en identificar cuando hay un problema. Por dar un ejemplo, tenemos unas compañeras de la organización Bartolina Sisa en lo que es el cordón industrial, que el año pasado las invitamos a un cine debate, donde lo que tratábamos de hacer era mostrar un documental y llamar al mismo tiempo a alguna organización de mujeres que estuviera siendo protagonista de una lucha relacionada con esa problemática, ¿no? Entonces las compañeras de Bartolina Sisa vinieron a contarnos la lucha que tenían, por empezar, con lograr que tuvieran agua potable en el barrio, y por otro lado los graves problemas que tenían de salud con sus hijos, problemas respiratorios a raíz de la contaminación que se estaba produciendo en los alrededores del barrio, que eran producto de las diferentes industrias que estaban cerca del barrio. Claro. Se hizo todo un acompañamiento desde el área de tóxicos, de taller ecologista puntualmente. Cecilia Bianco, que es la coordinadora de ese área, estuvo acompañando a estas mujeres en esos reclamos. Entonces, ahí se ve claro, por ejemplo, cómo esta lucha que llevan adelante estas mujeres, sumado a que se organizan frente a 1 millón de otras problemáticas que hay en el campo popular, ¿no? Que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, con cómo, los problemas que tenían para acceder a los medicamentos, o sea, ahí hablamos de problemáticas de salud gravísimas y una estructura que no, una estructura estatal o una ausencia, si se quiere una presencia-ausencia, porque en realidad cuando el Estado no está, también está tomando una postura sobre un tema, digo. Sí. Entonces, ahí se veía claramente cómo las compañeras estaban expuestas a una problemática gravísima en términos medioambientales y al mismo tiempo se organizaban colectivamente para hacer frente no solo a eso, sino a las múltiples violencias que estaban recibiendo. El hecho de que no es casual que en los barrios populares, al mismo tiempo que tienen estas necesidades básicas insatisfechas en términos de bienes comunes, como son el agua o tener una red eléctrica segura, también están sosteniendo la vida diaria, son las que sostienen los comedores, las ollas populares. Entonces, ahí ves como, es como, al mismo tiempo, bueno, también tuvimos experiencias con las compañeras promotoras ambientales del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es parte de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores Urbanos. Ese es otro claro ejemplo, ¿sí? O sea, tenemos compañeras promotoras ambientales. Taller estuvo acompañando el proyecto del MTE Rosario, lo que es promotoras ambientales se lleva adelante en otras partes del país, pero bueno, se comenzó a realizar acá en Rosario y Taller acompañó a los compañeros del MTE en esa lucha para que se reconociera el trabajo de los recicladores urbanos, de los cartoneros, y al mismo tiempo incluir a la promotora ambiental, ¿no? En tanto, posibilidad de tener un protagonismo, el uso de la palabra para concientizar a la ciudadanía en Rosario de la importancia de separación en origen, y cómo al mismo tiempo están beneficiándonos beneficiando una gran ciudad como Rosario que produce toneladas y toneladas de residuos, ¿no? Entonces, ahí tenés otro ejemplo de cómo se cruzan las problemáticas socioambientales con las cuestiones de género, la mayor exposición que tenemos y al mismo tiempo el registro más rápido por el rol impuesto, lejos de esencializar estamos este lugar, ¿no? O sea, no creemos que las mujeres por tener una mayor cercanía a los trabajos de cuidado y percibir más rápidamente estas cuestiones, tiene que seguir siendo así. No es esa la postura del área, mucho menos de Taller. Pero digo, abundan en Argentina y en América Latina
ejemplos más urbanos, si se quiere, como esto que te estoy comentando. Nosotros estuvimos trabajando mucho en la cuestión del ecofeminismo urbano para poder interpelar la realidad, la vida cotidiana que llevamos todos adelante en la ciudad, y al mismo tiempo todas las experiencias de feminismos rurales, populares, comunitarios a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Qué sé yo. Claro. Uno de los casos más resonantes y que quizás alguien que no está en tema se enteró fue el asesinato en el 2016 de Berta Cáceres, que era una hondureña, que era referente del pueblo lenca, y que luchaba, en ese momento estaban luchando contra la construcción de una represa. Berta era una ferviente defensora del territorio, del agua, y cómo fue asesinada por sicarios, básicamente muy cercanos a lo que eran las empresas que estaban llevando adelante justamente la construcción de la represa. Entonces digo, la violencia que se termina ejerciendo sobre la naturaleza es una violencia que está relacionada también con las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y más cuando tomamos la posta, cuando somos líderes en espacios de lucha, y cómo se trata de adoctrinarnos, callarnos, claro. Y termina, bueno, el peor escenario es este, ¿no?, que te comento. América Latina tiene el mayor porcentaje de asesinatos de líderes ambientales, y entre ellos muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres, sí. En el caso de las mujeres, sí. Sí, no, digo, podemos hacer una relación, digamos, bueno, el patriarcado, las condiciones socioculturales, digamos, del lugar de la mujer en la sociedad, y también el sistema capitalista. O sea, todo se interrelaciona y genera, digamos, esta condición y este lugar a la mujer que, bueno, vuelve a reproducir esta desigualdad con respecto a la explotación ambiental. Exacto, y la agrava en realidad, porque si hay algo que con lo que se viene trabajando desde las mujeres ambientalistas, si se quiere, es interpelar al feminismo para que pueda entender esa sinergia que se da entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Claro. Lo que es la relación con la naturaleza es algo que se viene tratando, más que nada lo que fueron muchos foros internacionales o encuentros internacionales donde se empezó a tratar de poner en diálogo estos dos discursos. Digo, son los dos movimientos más importantes, a mi entender, del último siglo, ¿sí? El movimiento socioambiental y el movimiento feminista. Y creo que la potencia está en el intercambio de redes de trabajo y de discursos, ¿no?, de herramientas. Entonces, creo que hay una cuestión de potencia ahí que es necesario que suceda, ¿no? Claro. Y urge en un contexto como el actual, ¿no? No es casual que hoy estemos hablando, este año estemos hablando, porque es lo que nos pasó desde el área, este año hablamos más de ecofeminismo que todos los años anteriores. O sea, es evidente que se pone en primer plano y en foco que la sostenibilidad de la vida no está en el centro, ¿sí?, que es algo que siempre remarcamos desde el ecofeminismo. Lo que tiene que estar en el centro es la vida, sostener la vida en todas sus formas, y cómo todos estos trabajos esenciales que hace la naturaleza, que hacemos las mujeres fundamentalmente desde el trabajo reproductivo, son los trabajos esenciales, ¿sí? Los trabajos esenciales estuvieron en la primera línea de batalla. No me gusta usar las analogías de guerra, pero digo, estuvieron en la primera línea con todo este problema de la pandemia y cómo la pandemia es producto justamente de la forma en la que nos relacionamos con el ambiente, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es una sinergia fundamental para, bueno, lograr una sociedad mucho más justa, equitativa y sostenible en ese sentido. Ok. Bueno, por otro lado, también otro tema que está en debate hoy por hoy local y de manera nacional también, el tema de los humedales. Bueno, consultarte, bueno, primero si nos podés dar un pantallazo de qué es un humedal y bueno, y cuál es la situación esta actual, digamos, con respecto a mujeres y disidencias. Bien. En primer lugar, decir que, bueno, Taller Ecologista tiene un área de trabajo particular
sobre humedales. Hace muchos años ya tiene un área de trabajo de humedales, y un poco lo que les voy a contar es producto de ese trabajo, fundamentalmente del trabajo del área de humedales y después de aportes que va haciendo el área de ecofeminismo, ¿no? Porque hay un trabajo interdisciplinario entre áreas. Entonces, decir en principio que, bueno, mucho de lo que aprendemos con las compañeras del área de ecofeminismo es por el laburazo que viene haciendo el área humedales de taller. Okay. Con Laura Prol, que es la coordinadora de ese área. Los humedales son tierras inundadas, de forma a veces temporal, a veces permanente, donde, bueno, el agua es un elemento clave para todas las características físicas, biológicas, animales y las relaciones entre todos esos elementos. Tiene características particulares, como todo ecosistema, y tiene diferentes periodos de anegamiento o de sequía, ¿sí? Los humedales están distribuidos por todo el territorio nacional, o sea, no es un dato menor que alrededor del 21% de lo que es la superficie de Argentina está cubierto por humedales. Y hoy en día, cuando nosotros hablamos de humedales, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es esto que vos mencionabas, el hecho de que hay grandes incendios que están sucediendo en lo que es el delta del Paraná, y son producto principalmente de quemas que se hacen para la ganadería, ¿no? Para lo que es el avance de la frontera agrícola. Esto lo que hace obviamente es que perdamos un montón de diversidad, ¿sí? En términos de ecosistema y todos los beneficios que trae a la ciudad de Rosario teniendo acá enfrente semejante humedal. Ese humedal se va degradando, ¿sí? Y en este caso la actividad minera también tiene un rol importante en varios de los humedales, la especulación inmobiliaria, bien sabemos que hay una serie de extractivismo también en ese sentido, donde, bueno, para construir barrios privados, countries y demás. Para impedir justamente que esto siga sucediendo, hace varios años ya que Taller Ecologista viene planteando la necesidad de que se aplique finalmente el PIECAS, que voy a explicar qué es, y que se lleven adelante, que se establezca finalmente lo que es la ley de humedales, ¿no? Que sabemos hay varios proyectos presentados, son 14, 15 más o menos, no sé en detalle el tema de la cuestión de la ley, es más, tenemos una abogada del bien en el área, que es la que un poco nos capacita en esos temas, pero bueno, entendemos que esa ley de alguna manera tiene que tener presupuestos mínimos, que tiene que tener una mirada ecocéntrica y que tiene que tener una mirada despatriarcal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenga presupuestos mínimos para que la nación pueda garantizar de alguna manera un piso mínimo de protección, a partir del cual las provincias tienen que redoblar esfuerzos y aumentar las restricciones, ¿no? Una visión ecocéntrica tiene que ver con considerar que más allá de los servicios y los beneficios ecosistémicos, los humedales tienen un valor en sí mismo, ¿sí? Y además que podemos habitar el territorio respetando esto que decía antes, ¿no? Respetar los ciclos de los nutrientes, de los flujos de energías que se dan en el humedal. Y una ley despatriarcal, ¿por qué? Porque consideramos que es fundamental que puedan escuchar las voces de las personas que viven en el territorio, fundamentalmente las mujeres y disidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que buscar los conocimientos que se producen desde ese territorio en particular, las vivencias particulares que dan producto a esos conocimientos y a esos saberes, ¿sí? Que ellos implementan en todo lo que es el habitar ese territorio, escuchar esas voces, y que tenga una perspectiva de género, ¿no? Que se puedan poner en valor esos roles, esas contribuciones que hacen las mujeres al sostenimiento de la vida en los humedales, lo cual no es sencillo, y que atienda las necesidades específicas y respete los derechos de estas mujeres y disidencias o feminidades que habitan esos territorios tan particulares. Entonces, predomina de alguna manera lo que estamos viendo con las quemas, una mirada de dominación, de destrucción a partir de fines mercantiles y de explotación. Se pasan por alto todos estos procesos ecosistémicos, y cuando pensamos nosotros a veces en las islas y en los habitantes, pensamos en masculino, ¿no? Pensamos en el isleño, en el pescador, el ganadero, y no nos preguntamos sobre el lugar que ocupan las mujeres isleñas y ribereñas del litoral. Claro. Entonces,
este ejercicio lo estuvimos haciendo también cuando hablábamos del tema con algunas compañeras que también están trabajando en el área de humedales, o estamos metidas en ese tema, y bueno, fuimos descubriendo que a raíz de todo este tema de las quemas, es importante difundir el trabajo que vienen haciendo las compañeras organizadas de lo que es la colectiva de Victoria, de Río Feminista, ¿no? Eso también Sí. las invito y te invito, si es que no lo estabas haciendo todavía, Pau, a seguirlas, Sí. porque bueno, Ok. se están organizando un montón, están intentando generar redes en ese sentido y están en constante comunicación con lo que son las mujeres del humedal para dar apoyo, ¿sí? ¿Puedes repetir el nombre de la organización? Río Feminista. Ok. Río Así ya Feminista. lo anoto. Ok. Y además algo importante también es que Taller viene participando, es parte del programa Humedales Sin Fronteras, que, bueno, en conjunto con otras organizaciones también, lo que se hace es, bueno, tratar de que se implemente la ley de humedales, de tener incidencia Sí. política y al mismo tiempo estar en comunicación con los territorios, como comentaba recién, ¿no? Conocer las personas que habitan ese territorio y cómo ven ellos esa problemática en particular. Esto es algo que siempre me gusta destacar de Taller Ecologista, que es esta pata en el territorio y esta pata en el Estado, ¿no? Claro. En estar presente en las instancias de debate. Taller Ecologista ha participado de diferentes instancias en el Consejo Municipal donde se han debatido estos temas y donde Sí. se trata de poner de relieve la importancia y la urgencia de que salga la ley de humedales. Y bueno, no solo hay que combatir los incendios, sino prevenirlos, ¿no? Porque, bueno, ya estamos en una instancia de gravedad extrema y bueno, por suerte esto ha interpelado muchísimo a la sociedad en general. Estaría Sí. bueno que sea más todavía, ¿no? Vemos que somos una ciudad que disfruta mucho del río, pero que al mismo tiempo no lo conoce, que Tal no cual. sabe. Me gustó mucho esa frase que surgió en un momento y con las compañeras la repetimos mucho, que no se puede cuidar lo que no se conoce. Y pasa un poco eso con el río, lo disfrutamos mucho, nos gusta cruzar a la isla, nos gusta ir a sentarnos al río a tomar un mate, pero cuando quemaron las papas y hay que salir a poner el cuerpo en la calle para que finalmente esto termine, las quemas terminen y seguir disfrutando todos con respeto ese ámbito de naturaleza hermoso que tenemos, estaría bueno que mucha gente más se sumara. De por sí ya somos un montón poniendo el cuerpo Sí, y sí. estaría bueno que seamos muchos más. Tal cual. Bueno, en ese sentido me pregunto, obviamente la participación, ¿no? Es uno de los caminos para contribuir a esta causa, pero después en lo personal y en lo cotidiano y en líneas generales, ¿cuál crees que pueden ser prácticas, acciones que desde el individual quizás cada uno puede empezar a experimentar para contribuir, digamos, a retroceder o a contribuir al cuidado, digamos, del medio ambiente y de los ecosistemas? Siempre decimos con las compañeras que las iniciativas individuales son importantes, ¿no? En principio, Sí. como militantes, por una cuestión de coherencia, ¿no? Entre lo que uno dice y lo que uno hace. Creemos que las actividades individuales son importantes, ¿no? Esto que desde Taller promovemos, ¿no? El hecho de, bueno, ser conscientes de la generación de residuos en una ciudad tan grande como Rosario, de saber Sí. de dónde proviene lo que consumimos, el origen tanto de la ropa que usamos como de los alimentos que consumimos, consumir local, ¿no? Fomentar esas redes de consumo local, productores bueno, ahora con todo lo de la pandemia el tema de los bolsones de verduras como que explotó y Sí. hubo una mayor cercanía en general. Digo, todas estas prácticas que no es casual que estén relacionadas con el consumo Sí. en ciudades grandes como la nuestra, que en parte están atravesadas por esta cuestión por el individualismo y por el consumo, son cuestiones que pesan mucho. Digo, si queremos ir contra eso, uno tiene que ver con las prácticas que uno lleva adelante en casa, promover esas prácticas a nuestro círculo más cercano,
que tiene que ver, que también lo podemos pensar con el feminismo, ¿no? Esto de decir, Sí. bueno, ¿cómo hago para que se reflexione sobre estas cuestiones? Bueno, con el ambientalismo también, nosotros siempre decimos que tenemos un doble trabajo con las chicas, porque tenemos gafas verdes y violetas, entonces como que se todo el tiempo. Después, si bien estas prácticas individuales son importantes, todos quienes las hacen, los invito a seguir haciéndolas, es importante organizarse colectivamente, por eso hice hincapié en el tema de la participación, por ejemplo, con el tema de las quemas. ¿Por qué? Porque si realmente queremos lograr un cambio profundo, colectivo, y salir de esta crisis socioecológica, de cuidados, civilizatoria ya prácticamente, bueno, entonces tenemos que organizarnos, participar de espacios X, porque el gran cambio colectivo, el cambio de chip, va a venir por ese lado. O sea, ¿cómo hacemos? Porque muchas veces el tema es, entramos todos en la lógica colapsista, ¿viste? Que es una narración, existe, a la cual nosotras no adherimos, pero que existe, que lo primero que uno hace es decir, bueno, ya está, se terminó todo, película de desastre natural, fin del mundo, ¿qué voy a hacer yo? No tengo nada que hacer. No, ahí es cuando te tenés que encontrar con otros, que creo que es lo que pasa también en el feminismo, ¿no? Cuando vos te encontrás con otros, ahí tenés esperanza realmente de que esto puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque te apoyas con otras, porque construís colectivamente, porque generás comunidad con otros. Ese es otro aspecto en el que hacemos mucho hincapié, la idea de comunidad, de alimentar lo colectivo, de corrernos de esa lógica meritocrática, individualista. Venimos de un gobierno que le echó leña a ese fuego de que cada uno está como quiere, de que la solución es el camino de lo individual, de los discursos emprendeduristas, ¿no? De que esto de que, bueno, el que es pobre es porque quiere. Bueno, digo, corrernos de esa lógica individualista, consumista, en el plano individual y en el plano colectivo. Y para lograrlo en el plano colectivo es fundamental organizarse. La salida es colectiva, no hay otra. Es colectiva y es, digo esto, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, poner en diálogo el ámbito del periodismo independiente, que da espacio a este tipo de conversaciones. El diálogo con compañeras de diferentes espacios, del espacio de lo popular, de lo comunitario, las compañeras de los pueblos originarios, digo, visibilizar ya todas esas experiencias que dan cuenta de que ese paradigma ecofeminista es posible, también va en esa línea, y es un poco lo que venimos haciendo desde el área de ecofeminismo. Nosotras empezamos más profundamente el año pasado a darle voz a estas compañeras, a decir, bueno, como te decía, además de todas estas desigualdades económicas de género, bueno, están expuestas a estas problemáticas socioambientales por esto y esto, démosles voz, y tratemos de mimar todas las experiencias, como dice Yayo Herrero, que dan cuenta de que ese otro mundo es posible, porque creo que por momentos hay un exceso de diagnóstico de algunas cuestiones. O sea, como decir, bueno, sí, ya sabemos que todo esto está mal. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Digo, hay experiencias, si uno se pone a mirar, a investigar, a conversar, a intercambiar, como estamos haciendo ahora, de que este otro mundo, justo, equitativo en términos de género y sostenible, es posible, porque hay experiencias en ese sentido. Te mencioné lo del MT, te menciono de la UTT, que en términos también de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Esto de otra forma de habitar el territorio, otra forma de relacionarnos entre nosotras que tiene, bueno, la UTT tiene un área de género, con Rosalía a la cabeza. Digo, otra forma de producir, otra forma de relacionarnos entre nosotros. Y pensarlo en el contexto de nuestro territorio, ¿no? En el territorio urbano. Entonces, prácticas individuales, espectacular, las festejo, pero no dejemos de mirar lo colectivo. Estar presente, poner un cuerpo y poner la cabeza a salir adelante, a apoyar proyectos que ya existen, sumarnos a organizaciones que estén trabajando en ese sentido, porque, bueno, no queda otra. Ok. Bueno, por ahí había dos compañeras que hicieron ahí unas preguntas. Una es Bere que decía, bueno, cuáles eran los beneficios, algunos beneficios de la ley de humedales. En realidad son proyectos, como vos bien decías hoy por hoy, que se han presentado. Y después Julia Ipu estaba
preguntando cuáles son las principales problemáticas socioambientales de Santa Fe y cómo impactan en el cuerpo de las mujeres, sobre todo en la función de las enfermedades que sufren sus cuerpos. Empiezo por la última, que fue la última que leíste y me quedó más. No tengo conocimiento de que haya un relevamiento específico sobre las problemáticas socioambientales en Santa Fe, al menos yo no tengo conocimiento de eso. Okay. De seguro desde algún otro área, fundamentalmente de tóxicos, puede llegar a haber alguna cuestión, o se está trabajando en ese sentido en realidad. Actualmente hay un proyecto que se está trabajando en conjunto entre el área de tóxicos y de ecofeminismo. Así que no sabría decir cuáles son las principales problemáticas. Sí vuelvo a esto que te decía anteriormente, que tiene que ver con las zonas de sacrificio en las grandes ciudades, ¿no? Por lo general, las mujeres más expuestas a problemáticas de contaminación y de peligros para la salud, por no tener acceso a agua potable o a redes eléctricas de seguridad o acceso a gas y demás, pasan lo que es la periferia urbana, ¿no? Esa sería la principal población afectada en ese sentido. De ahí que decimos que, bueno, que sin justicia ambiental no hay justicia social. Así que creo que es por ahí en realidad. Pero esto me deja pensando para, bueno, buscar data de si hay algún tipo de relevamiento que dé cuenta de las problemáticas socioambientales intercaladas con el género. Es un laburo que estamos haciendo en taller. El área del feminismo surge en parte para esto justamente, para poder empezar a mirar esas problemáticas con perspectiva de género y profundizar en esos temas. Está bien. Y por otro lado, bueno, me quedé pensando en lo que decías con respecto a las costumbres, ¿no?, de consumo y demás, y bueno, esto más una pregunta personal sobre la alimentación. Bueno, uno de los focos detrás del ecocidio del Delta del Paraná es la industria ganadera, claramente. Digo, te preguntás, o no sé, vos me habías aclarado que esto no lo abarcaban en el ecofeminismo, pero bueno, obviamente con una concordancia ambiental, bueno, el tema de la alimentación, ¿no? ¿Crees que debemos repreguntarnos acerca del consumo de animales en ese sentido? Nosotros lo que venimos trabajando, perdón, te interrumpí. No, cerraba la misma idea. Bien, lo que venimos pensando desde el área con respecto a lo que es la temática alimentación está más bien relacionado con lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Es un ámbito bastante complejo, tiene muchas aristas. Estuvimos trabajando en red y poniéndonos en contacto con compañeras que están en esa temática, y como te decía antes, en principio tiene que ver con pensar el tema de la soberanía alimentaria en términos de acceso a esto, a qué tipo de alimentos consumimos, ¿no? Sí. ¿Cómo accedemos a esos alimentos? ¿Quiénes acceden a esos alimentos? ¿Quiénes los producen? ¿Y en qué condiciones se producen? ¿Y qué rol juega la propiedad privada de la tierra en este sentido? El trabajo que venimos haciendo desde talleres más bien en ese sentido. Sí creo que nos tenemos que preguntar, como te decía antes, ¿qué consumimos? ¿Sí? ¿De dónde viene lo que consumimos y cuáles son las consecuencias de esa producción de alimentos? ¿No? Sí. Todo el tema ahora de las factorías de cerdo, o sea, era una cuestión de suma gravedad, donde se estaba hablando de una forma de criar animales totalmente cruel y al mismo tiempo que iba a tener un impacto ambiental gravísimo sobre la población. O sea, evidentemente la forma en que hoy se producen los alimentos claramente no es por ahí. Creo que no se termina de tomar conciencia de las consecuencias que tiene lo que comemos sobre nuestra salud. Creo que sí, que es importante que cada uno en su individualidad se pregunte estas cosas, se informe sobre estas cosas. Hay mucha gente que no tenía mucha idea sobre el tema de las factorías y las consecuencias socioambientales que iba a tener para nosotros.
Sí. Y creo que en ese sentido sí, urge mucho hablar sobre la forma, sobre lo que comemos y sobre la forma en que se produce lo que comemos. ¿Quiénes producen lo que comemos? ¿No? Porque bien es sabido que ese campo que dice alimentarnos, en realidad la mayor parte de lo que produce lo exporta. Bien sabemos que la mayor parte de los alimentos sanos que podemos llegar a consumir provienen de productores independientes. Digo, empezar a mirar todas estas cosas. Así que entiendo que sí, que es importante preguntarnos sobre la alimentación en términos ambientales y en qué condiciones sucede, en qué condiciones se produce eso que comemos. Es fundamental para mí. Ok, sí, sí, tal cual. Y todo el impacto ambiental que produce, obviamente, ese tipo de producción, ¿no? Bueno, otro tema para otro vivo. Exacto, da para rato. Vamos a tener que hacer una parte 2. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si nos quedó alguna pregunta en el tintero. Creo que ya recorrimos los puntos que habíamos charlado. Está bueno, creo, generar, bueno, justamente volvemos a lo mismo, digo, generar estos lugares y estos espacios para cuestionar y repensar esta vinculación, ¿no?, de las mujeres y disidencias con la naturaleza y bueno, remarcar la unión y lo colectivo. Me quedó eso, digo, reunirse y juntarse para luchar contra todo esto que nos impacta de cerca. Yo por ahí había rescatado algunas estadísticas y bueno, cómo las mujeres somos las que más a nivel mundial, ¿no?, más trabajamos la tierra, pero no somos dueñas de ella. O sea, solo un 1% mundial de las tierras son dueñas mujeres y bueno, y somos las que más la trabajamos, ¿no? Esta relación, volvemos a esta relación capitalista y de explotación, y como vos bien decías, que encrudece y que violenta aún más estas diferencias que bueno, que están en la sociedad hoy por hoy. Sí, es fundamental y bueno, creo que esto que comentabas de la propiedad de la tierra, por ejemplo, hay muchísimos trabajos de diferentes tipos de organizaciones, sin ir más lejos lo que es el MOCASE, Sí. que bueno, tiene a Diolinda como referenta. Bueno, el otro día compartimos un espacio de debate con ella y de puesta en común, y bueno, justamente comentaba esto, ¿no? Todas las problemáticas que tienen que ver con cómo se habitan los territorios para ese tipo de organizaciones, donde, bueno, están expuestos constantemente a muchos tipos de violencias que tienen que ver justamente con la propiedad de la tierra. Y lo que me gustaba como para contar, cerrando un poco sobre la propuesta ecofeminista, es, bueno, esto que dijiste de invitar a las redes sociales a que sigan a Taller y puedan ver las actividades que hacemos. Este año tuvimos que hacer todo online. Ahora, si queréis, les cuento un poquito de eso. Y bueno, comentar que un poco lo que propone el ecofeminismo frente a esta crisis civilizatoria, que es una crisis de cuidado y que es una crisis socioecológica, tiene que ver con... te voy a leer una cita de Silvia Federici, que la leí justamente hoy, y me dije, esto es como síntesis, como que sirve para sintetizar todo lo que más o menos charlamos, que es que la propuesta del ecofeminismo, si bien ella no habla de ecofeminismo, está hablando de bienes comunes, va por ese lado. Dice, la propuesta del ecofeminismo apunta a un futuro posible de emancipación, de organización no patriarcal y no capitalista de la reproducción social, para lo cual es necesario una ampliación y reinvención de lo comunal, decidir colectivamente nuestro destino en esta tierra, ¿no? Y un poco va en línea con todo lo que charlamos y lo que te comentaba y lo que estábamos claramente de acuerdo. Y eso. No sé si me da tiempito para hacer un chivo. Dale, si querés comento acá el último comentario que vi, que es, Gaiana dice... Hola, soy ingeniera ambiental, me parece clave repensar el sistema productivo como participación ciudadana y sobre todo en no polarizar el debate. En este sentido vamos a poder construir. Tal cual.
Sí, decime. Coincido. No, te iba a decir que les invitaba a seguir las redes de Taller y el canal de YouTube de Taller Ecologista. ¿Por qué? Porque en el canal de YouTube están subidos todos los videos del encuentro ecofeminista que hicimos el año pasado, Sí. que fue el primer, si se quiere, primer encuentro ecofeminista en Argentina, Sí. y realizamos el año pasado, donde tuvimos invitada a Maristela Svampa, vino Jackie Flores, que es la referente de promotoras ambientales del MTE, tuvimos a Natalia Quiroga Díaz, que es economista feminista, tuvimos a Denise Mattioli, que es arquitecta y estuvo hablando sobre urbanismo feminista, que son todas las diferentes cuestiones con las que dialoga el ecofeminismo, e hicimos Sí. talleres también para repensarnos en la ciudad, ¿no? A partir de la biodiversidad de la ciudad, de lo que consumimos, de lo que comemos, o sea, hubo talleres pensados para eso, están los videos subidos ahí, y están los videos de todos los encuentros de lectura que hicimos este año, porque los tuvimos que hacer online, el año pasado Claro. y el anterior con presencial, Sí. y ahora lo que hicimos fue armar un formato panel. Antes no era así, antes nos juntábamos a debatir presencial, proponíamos distintas lecturas para debatir presencial, y invitar a eso, a que sigan las redes de Taller para ir viendo todas las actividades que hacemos. Bueno, ahora ya se va cerrando el año, ¿no? Pero, Sí. y todas las actividades que hace Taller desde las otras áreas de trabajo, todo lo que está haciendo el área humedales, participando de diferentes instancias en todo lo que es la ley y el fin de las quemas, y creo que no me olvido de nada. Ok. Bueno, entonces Taller Ecologista en YouTube y @Taller Ecologista en Instagram. Instagram, y quien sigue usando Facebook, quizás no usa tanto Instagram, también estamos en Facebook. Genial. Bueno, también a Reveladas, @ReveladasWeb. Aprovechamos de los dos lados. Bueno, Maggie, te agradezco mucho en nombre de todo el equipo de Reveladas. Nos encantó, bueno, tener este espacio y poder charlar y repensar estas cuestiones. Nos parece importante. Y ahí una chica puso, Magalí Magnani, viernes que viene tenemos el último club de lectura. Genial. Gracias, Maga, compañera. Y me recuerda, el viernes que viene tenemos el último club de lectura, que es el de Tóxicos. Va a estar súper interesante, con diferentes actores muy diversos charlando sobre el tema. Y hay una instancia también participativa donde la gente puede hacer sus preguntas, comentarios y charlar en base a eso. Y todos los anteriores que hubo, soberanía alimentaria, humedales, todo con perspectiva ecofeminista, están todos en YouTube los anteriores. Así que gracias, Maga, que me recordó esto, y agradecerte, Paula, a vos y a todo el equipo de Reveladas por la invitación de parte del área de ecofeminismo de Taller. Celebramos estos espacios y, bueno, esperamos seguir encontrándonos todos para seguir debatiendo y activando fundamentalmente en estos temas. Tal cual. Bueno, gracias, un beso y gracias a todos los que se conectaron y participaron. Un beso y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias, Pau. Chau, chau. Chau, chau.